Hemos venido en esta noche para escuchar una palabra de Dios. We've came here to listen to the word of God. Como dijo, creo que Juan el Bautista, decía, Like John the Baptist, ¿a I quién believe, veniste a escuchar? said, you came here to listen. Nosotros venimos a escuchar la voz de Dios. What did you come here to listen? I came here to listen the word of God. No importa que el vaso Doesn't matter of the vessel haya pasado por diversas situaciones has gone through different types of situations, y aunque es necesario and though it's necessary pasar por ese camino que Dios nos prepara, to go through the the way that God has prepared for us para poder dar lo mejor de Dios. to give the best of God. Así es que cada día Dios sigue trabajando con nuestra vida. So each day, God is always working with us. Tú no estás aquí por casualidad. And with the, ¿puedes repetirlo, por favor? Tú no estás aquí por casualidad, You're not here by coincidence, sino porque hay un propósito de Dios. just because there's a purpose of God. Cuando vamos a la palabra, When we go to the Word, encontramos que la Biblia nos enseña we find that the Word teaches us que es necesario que caminemos en los planes de Dios that it's necessary to walk in the plans of God, y Él nos dará de su favor and that He would give us of His favor para poder realizar el destino de nuestra vida. to complete the destiny that is for our lives. Usted sabe que tiene un destino de parte de Dios You know that you have a destiny part of the Lord, of the God, excuse me. y la edad And the age es importante en Dios is important in the Lord and God cuando aprendemos la obediencia when we learn the obedience a través de esa relación con Él. through the relationship through Him. Dios llamó a un David God called a David, siendo un jovencito. being a young person. Dios llamó a un Salomón. God called a Solomon. Y si seguimos mencionando cada uno de ellos, And we keep mentioning each person. también vamos a encontrar a un Moisés, We're also going to find a Moses, el cual fue procesado por Dios. who also was processed by God. ¿Y cuánto tiempo Dios lo procesó? And how long did God process him? Dice que después que él tenía 40 años, The Bible says after he was 40 years old, fue llevado al destierro. he was left, or he was God took him to the desert. Lo llevó al desierto. God took him to the desert. Pero cuando regresó del desierto, But when he came back from the desert, no era el mismo Moisés he wasn't the same Moses que habían conocido en aquel pueblo. that people knew about him. Y las experiencias de Moisés And the experiences of Moses, enseñan que el destino de Dios está marcado desde nuestro nacimiento. it shows that our destiny is marked Así from que- the day we were born. Así que si tú estás marcado por Dios desde tu nacimiento, So if you are marked from the day that you're born, es porque Dios tiene un gran propósito en tu vida. it's because God has a great purpose in your life. Y le voy a decir una cosa, So I'm going to tell you no one es thing. tarde para entrar en el plan de Dios, It's not too late to enter the plan of God, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. because God is the same of yesterday, today, and forever. Y la buena noticia que tenemos es And the good news that we have que is nuestro Dios es del presente, that our God is the present, pero también de tu futuro. but also of your future. Y yo creo que el futuro viene mejor que lo que estamos pasando And ahora. I believe that your future is better than what we are passing through. Quiero usar una escritura en la palabra para ya entrar en el tema, porque solo estaba introduciéndome. I wanted to share a verse, or excuse me, a scripture, because I was just Creo que introducing tenemos myself. la escritura en la nueva versión internacional. I'm going to take the scripture from the New International Version, Jeremías 32, 38 al 41. Jeremiah 32, Si lo puede verses poner ahí, 38 to 40. If we could put it up there. si no lo vamos a estar leyendo. If not, then we'll be reading it. Dice la palabra, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Excuse me. Entonces, quiere decir que Dios quiere que nosotros entrelacemos el pensamiento y nuestra conducta para mantener el temor a Dios. It says, "They will be my people, and I will be their God." It means that what God has placed in us. ¿Puedes repetir eso, por favor? Dios quiere que tengamos una unidad entre el pensamiento, nuestra conducta, para entender el favor de Dios.
God wants us to be united in His thinking so we can understand the plans that He has for us. Es por eso que necesitamos ser oidores de la palabra, That's why we need listeners of the Word para poder entrar en los beneficios que Dios nos da. to enter into the benefits that God gives us. Cuando entendemos la palabra, When we understand the Word, será la llave it will be the key para el acceso to access de lo que tú necesitas. of what you need. Si no entendemos la palabra, If we don't understand the Word, no habrá un rema o una revelación. there's not going to be a rema or a revelation. Cuando ese rema está en tu espíritu, When that rema is in your spirit, se te abre la vista espiritual your spiritual vision starts to open, y vas a saber dónde vas a entrar para tener acceso. and you'll start to know when you'll be entering or where you're entering when you have the access. Para que Dios entregue So God can give lo que you ya ha prometido. what He has promised you. Quiero buscar la escritura, no sé si lograron conectarlo por allá, pero quiero entrar en la escritura. I'm going to go into the scripture, ¿La and tienes ahí o me la puedes leer? we're going to enter Jeremías. of Jeremiah. Si la tienes en inglés. Si la tienes en español. We'll read it in English first. Jeremiah 32:38 to verse 40. They will be my people, and I will be their God. I will give them singleness of heart and action, so that they always fear me, and that all will then go well for them and for their children after them. Si usted lo leyó en español, quiero decirle en esta hora If you read it in Spanish, I want to tell you this que en hour. inglés y en español dice Dios, In Spanish and English, God says, yo haré con ellos un nuevo pacto, it says that I will do a new covenant, un pacto eterno. an everlasting covenant. Los pactos de Dios no son como los pactos del hombre, The covenant with the man is not the same with God. porque cuando Dios abre una palabra, Because when God opens the word, no importa si la eternidad comenzó hace 6,000 años, doesn't matter if the eternity was around esa palabra 6,000 está en el years, presente that word is still para in the nuestra present vida. for our lives. Y Él está diciendo, no te dejaré, And He's saying, I'm not going to forsake no you. importa por donde estés pasando, Doesn't matter where you're going through. no importa hasta donde el enemigo te llevó y te arrastró. Doesn't matter where the enemy has Lo que brought you sabemos to. But what we know es que Dios cuidará is that God will take care del depósito of the que deposit puso en tu vida. that He has placed in your life. Aunque nuestra cabeza explote Even if our head explodes y podamos decir, no lo entiendo, and we could say, oh, we don't understand. pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida But when the Holy Spirit comes over our lives y nos sella en el pacto de Dios, and seals us in the covenant of God, Dios transforma nuestra vida God transforms our y lives. Dios ve en nosotros, And God sees in our hearts, no el hombre viejo, not the old man, no la mujer vieja, not the old woman, sino ve la nueva creación que Dios puso en aquel momento que te dio la palabra. but instead sees the new creation, the word that He has given you. Dios está diciendo, nunca te dejaré, The Lord is saying, I'm never going to forsake you or te voy leave a you. mostrar mi favor, I'm going to show you my favor. pondré mi temor en tus corazones I'll put my fear in your hearts, y nunca te apartarás de mí, and you'll never depart from me. porque yo me regocijaré Because I will rejoice y te favoreceré and I will favor you con todo mi corazón. with all my heart. Eso es lo que Dios está diciendo para este tiempo. That's what God is saying for this time. Usted ve la atmósfera que está viviendo el mundo, You'll see the atmosphere the world is living in. pero la atmósfera del mundo no me afecta a mí, But the atmosphere of the world does not porque yo affect me pertenezco because I belong al reino de Dios. to the kingdom of God. Así que no tenga temor So don't be afraid de lo que las noticias dicen, of what the news are saying. porque hace 2000 años Because 2,000 years ago, it estaban en la palabra was in the word que vendrían tiempos peligrosos, that will become dangerous times. que vendrían tiempos donde los hombres amadores de sí mismos That there will be people that would be lovers of themselves. iban a querer gobernar el mundo, That will come and try to govern the pero world. también destruir la iglesia. But also destroy the church. Así que no nos sorprende, So don't get surprised. porque esa noticia ya fue del pasado Because that's old news. y lo que ya pasó And what has happened no te afectará ni a ti ni a mí. will not affect you and me.
Saber que Dios no apartará su favor sobre ti Knowing that God won't depart his favor over you, es algo que nuestro espíritu tiene que asimilar. it's something that our spirit should stimulate. Esa es una semilla de Dios That's a seed from God implantada en nuestra vida implanted in our lives para que nosotros tengamos la capacidad so we can have the capacity de pasar por encima to go over de todos los problemas o vicisitudes que veas en el camino. and all the problems and trials that come in your way. Hay una palabra There's a word. que Dios nos enseña en el libro de Proverbios 31:1. There's a word that God shows us in the book of Proverbs 31. Y dice la palabra, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, dice. En la versión nueva internacional se explica así. It says the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Si algo deben hacer cada padre, And if it were be for every parent, o voy a decir en forma general, los padres, or I'm going to say it in a general form, porque all the parents, usted no puede decir yo no tuve padre, you can't say I never had a father o yo no tuve madre, or I didn't have a mother, pero la Biblia dice but the Bible says, que lo que los padres profetizan sobre sus hijos it says what the parents or fathers prophesied over their children will tu affect presente, their present, pero el futuro de tus generaciones. but also the future of O generations. sea que tenemos una tremenda responsabilidad nosotros. So we have a tremendous responsibility. La responsabilidad no es de Dios The responsibility is not of God de que tus hijos se pierdan. that your children get lost. La responsabilidad ahora es nuestra, The responsibility is now ours porque Dios nos entregó un tesoro because God gave us a treasure a través de su palabra. through his word. Así que la Biblia nos enseña ahí So the Bible teaches us here que había una madre que estaba aconsejando a su hijo. that there was a mother teaching or giving advice to her son. Y te lo voy a decir de esta forma. And I'm going to say it this way. Cada mañana esa madre le decía, tú vas a ser un rey, hijo. I believe that mother would say every morning to that child, you're going to be a king. Quizás el niño se iba por ahí con los amiguitos. Maybe that kid would go around with his friends and all. Pero cuando regresaba, la madre le volvía a decir, tú vas a ser un rey. But when he would come back, her mother would say, you're going to be a king. ¿Qué estaba haciendo la madre? What was that mother doing? Profetizando, Just prophesying, profetizando. prophesying. Quiere decir, amados hermanos, So what does it have to say, my beloved brothers? que aquí todos nosotros tenemos la capacidad That everyone here has the capacity or capability de profetizar. to prophesy. Usted puede profetizar You can prophesy en forma incorrecta, in an incorrect form. pero en Dios tenemos que profetizar But in the Lord, in God, we have to prophesy lo que Dios nos enseña. what God teaches us. En el mundo los padres dicen, In the world, the parents say, este es un bueno para nada, this is a not so good for nothing. este va a ser un vago. Oh, this guy's going to be lazy, a bum. Y entra en la mente del niño. And that comes into the mind of the child. ¿Y qué termina haciendo el niño? And what ends up happening with the child? Lo que los padres inculcaron en él. What the parents put in their minds. Pero dice la palabra que Lemuel But in the word, it said recibió la profecía Lemuel, excuse me, a través de su madre. said that received the prophecy through his mother. ¿Quién era Lemuel? So who was Lemuel? ¿Sabía usted que al rey Salomón se le dieron 5 nombres? Did you know that King Solomon was given 5 names? Estuve estudiando buscando quién era Lemuel. I was looking of who was, or studying who was Y en- Lemuel. Dentro de los estudios teológicos, And through the studies theologically, dice que a Salomón se le dieron 5 nombres. Samuel was given, Solomon was given 5 names. Recuerde que en el tiempo de Salomón estaba el pueblo rodeado de diferentes naciones. Remember that in the time of Solomon, there was different types of cities and people around Solomon. Quiero ir al punto And I want to go to the point porque no quiero dar una clase teológica en esta hora. because I don't want to give a theological class here.
que por qué tenía tantos nombres. because of why he had so many names. Uno de los nombres era griego, otro hebreo, One was Greek, one was Hebrew, y de las diferentes nacionalidades que estaban allí. and all the different nationalities that were there. Lo que la madre profetizó sobre su hijo fue: What the mother prophesied over her son serás un rey y el favor de Dios estará sobre ti. is that you will be a king and the favor of God will be over you. Nosotros somos capaces de proclamar o decretar We're capable of proclaiming or prophesying esta verdad sobre nuestros hijos. this truth over our children. ¿Cuántas veces nosotros, sinceramente delante de Dios, How many of us sincerely nos unto the levantamos Lord por la mañana that we get up in the morning y decimos: mi generación and we say, my generation estarán will be y caminarán and will walk bajo el favor de Dios? under the favor of God? Madres, Mothers, padres, fathers, porque la responsabilidad no es solamente del que de la que trae a luz a través del vientre a una nueva a un nuevo hombre o una nueva mujer, because the favor is not when it's someone gives light or birth to a man or woman, sino que también el padre but also it's the father es el responsable is also responsible de declarar esa palabra sobre sus hijos. to declare that word over their children. His Rápidamente, la palabra profecía significa en hebreo And well, the word prophecy in Hebrew means acción de llevar a cuestas. of actions of making ends meet, or getting to finish. Quizás has escuchado otras definiciones, Maybe we've heard other definitions, pero dentro de esta definición but in this definition, se entiende it understands como poner una carga sobre tu hijo. it's how you put a burden over your children. Pero no es una carga que lo va a matar, But it's not a burden that will kill them, porque el niño va a empezar a pensar: because the child is going to begin to yo no think, voy a ser un alcohólico, I'm not going to be an alcoholic. yo no voy a ser un drogadicto. I'm not going to be a drug addict. La niña no va a decir: yo no voy a ser una prostituta. The little girl's not going to say, Yo I'm soy gonna la be a reina de prostitute. Dios, He says, I'm a soy la queen of- hija de Dios. I'm a child of God. I'm a daughter of God. Por eso es importante que conozcamos la palabra. That's why it's so important to know the word Lo que declaramos of what we declare por inspiración de Dios. by inspiration. By Yo no God. voy a declarar una palabra sobre este joven I'm not going to declare a word over this young por man inspiración mía. by my inspiration. La inspiración viene de Dios. My inspiration comes from the Lord. Y no hay un hombre o una mujer en esta noche, en este lugar, And there's not a woman or a man in this place que quiere lo peor para sus hijos. that would want the worst for their children. Si lo hubiera, If there were, esta noche tiene que cambiar. that has to change. Porque lo que está sufriendo el mundo Because what it's suffering the world son las suffering consecuencias de sus malas semillas sembradas en su generación. is the consequences of the bad seeds that were sowed into the generation or their children. Dios en su misericordia hace cosas poderosas. The Lord in His mercy does great things, Pero lo que Dios quiere que hoy usted y yo entendamos But what God and you wants you and I to understand es que no nos podemos inspirar en lo que el mal que vemos, that we can't get inspired by the bad things that we see. Le voy a decir algo que quiero que usted quede en su espíritu. I want to say something that I want it to stay in your spirit. La palabra que usted suelta The word that you let out from your word peleará el futuro de tu nueva generación. will fight for your new generation. La palabra que tú sueltas The word that you release peleará por tu generación para que no se pierda. will fight for your generation so it doesn't get lost. ¿Sabe que en lo espiritual, You know, in the spiritual, usted aquí puede soltar una palabra you know, you can release a word y enviarla en el ambiente divino de Dios? and you can send it into the divine atmosphere of God. Y donde esté su hijo o su hija, And wherever your son or your daughter is, si no está en los caminos de Dios, if they're not in the ways of the Lord, esa palabra será llevada por los ángeles
that word will be taken by the angels hasta donde esté ese hijo. of where that son is. No importa que esté en el peor pecado, Doesn't matter if they're in the worst sin. pero si esa palabra usted la soltó con la autoridad que vino de parte de Dios, But if that word that you released was part of the authority of God that He has given you, se materializará it will materialize o se realizará or will realize por la fe, by the faith, la autoridad the authority, y por tu relación con Dios. and by your relationship with God. Así es que es necesario que nosotros entendamos So it's necessary that we que understand es el tiempo de profetizar sobre nuestros hijos. that it's time to prophesy over our children. Usted me puede decir, pero yo ya había empezado. But some of you might say, well, I already Pero started. quiero decirte But I want to tell you que ahora es el tiempo de Dios, that it's the time of God. porque el Señor quitó el velo de nuestras mentes. Because God took the binds out of our minds. Porque pensábamos que solamente cuando llegara el profeta Because we thought that when the prophet would come, se iba a soltar una palabra there will be a word being para tu released vida o para tus hijos. for your life or your children. Pero no, no esperes al profeta, But no, don't wait for the prophet. porque el profeta está en ti. Because the prophet is in you. Porque tú como madre o padre tienes que soltar esa palabra sobre tu hijo. Because you as a father and a mother are supposed to release that word unto them. Quiero leerte una escritura I want to read you a scripture en el libro de Número 11, 26 al 29. from Numbers 11, 26 Porque te 29. quiero enseñar que todos aquí deberíamos de ser profetas Because I wanted to teach you that all of us here should be prophets, o ejercer or to la acción del profeta. receive that action of that prophet. El que libera The one who releases lo que Dios ya ha dicho. what God has already said. Recuerda que Jesús dijo en una ocasión Remember that Jesus said in one occasion que tú eres el que haces descender del cielo that you're the one who makes things descend from the heavens, las cosas que fueron preparadas para nuestra vida the things that were prepared for your life a través del decreto de la oración. through the decree of prayer. ¿Cómo lo dijo Jesús? How did Jesus say? Cuando ores, When you pray, que venga tu reino. say that thy kingdom come. Yo soy la conexión entre el cielo y la tierra. I'm the connection of heaven and earth. Que se haga tu voluntad como en los cielos, That your will be done as it is in heaven, aquí en la tierra. here in the earth. Así que quiero empoderarte en esta hora So I want to empower you this hour para decirte que no tengas temor. for you not to be afraid. Cuando tú entiendes la palabra, When you understand the word, empieza a soltar esa palabra. you start to release Declara that la word. palabra sobre You tus hijos. declare that word over your children. Si lo tiene la versión en inglés, gracias. Esta es la versión que quería. Dice, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad. Está curioso esos nombres, ¿no? Eldad y Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, dice. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. But there remained two of the men in the camp, and the name of one was Eldad, interesting name, and the name of the other Medad, and the Spirit rested upon them, and they were of them that were written, but went not out unto the tabernacle, and they prophesied in the camp. Vamos al 27. We're going to go to 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo, Edad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. ¿Lo conocen? Sí, ¿verdad? Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. ¿Quiere que lo lea todo? ¿Quiere leerlo en inglés? Would you like it in Escúchalo. English? Okay. Excuse me. It says here from where we left off. And a young man ran and told Moses and said, Eldad and Medad are prophesying in the camp. So Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, one of his choice men, answered and said, Moses, my Lord, forbid them. Then Moses said to him,
Are you zealous for my sake, or in other words, jealous, or that all the Lord's people were prophets, and the Lord would put his spirit upon them? Veo ahí el anhelo del corazón de un hombre de Dios. I see the desire of the heart of a man seeking God's heart. ¿Cuándo se cumplió ese anhelo? When was that desire completed? Corramos la historia Let's go through the story. y encontramos 120 orando en un aposento alto. And we see 120 people praying in the upper room. El Señor había dicho, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. And it says, and there in the scripture that says that the Lord would put his spirit upon them. Cuando ellos bajaron de aquel aposento alto, venían profetizando, When they came down from that upper room, hablando they en were otras prophesying. lenguas, They were speaking in other glorificando a tongues, Dios. glorifying God. El anhelo del corazón de un hombre The desire of a man's heart provocó, provoked. envió la palabra sobre el tiempo, It released the word over the time, lo que había de venir sobre el pueblo de Israel. a word it would be to come, or Otros profetas and to the people of God. And other prophets, se unieron en este decreto they united themselves in this decree, profético prophetic. y también hablaron esta misma palabra, And also they too spoke of this word. como el profeta Joel Like Prophet Joel, se unió a declarar he united himself to que declare ese tiempo vendría. that this time would come. Y Jesús complementó, And Jesus completed, el Rey de Reyes, the King of Kings, el Señor de the Señores, Lord of Lords, el Señor del tiempo, the Lord of time. y les dijo, esperad, And he said, wait, porque sobre ustedes vendrá because over you will come la unción, the anointing, el poder, the power, el empoderamiento the empowerment sobre ti, over you, sobre tus hijos over your children, y sobre tus hijas, and over your children's children. y profetizarán, And they will prophesy, y tendrán and visiones, they will have visions, y los ancianos and the elderly soñarán sueños. will dream dreams. Si hay algún abuelo aquí, Is there a grandpa here? ajá, ¿qué sueño tienes sobre tu generación de tus nietos? What's your dream over your grandchildren? Ahí la Biblia dice, y tus ancianos soñarán sueños. There, the Bible says that the elderly will dream dreams. Sueña. The dream. No tienes que pagar un precio. You don't have to pay a price. Tú puedes soñar. You can dream. Que el sueño venga de parte de Dios. That the dream can come from God. Y aún tus nietos, Even your grandchildren, poderlos ver siendo siervos de Dios. seeing them being servants of God, Grandes hombres y mujeres de Dios. being great men and women of God. Porque sobre nosotros, sobre nuestra espalda, Because over us, over our backs, está esa profecía is that prophecy. y la hemos cargado, And we've carried that. pero necesitamos liberarla, But we need to release it. soltarla Let it go sobre tus hijos y tus nietos. over your children and over your children's children. Y nuestra vida In our lives, se gozará, we'll rejoice porque Dios dijo, because God said, y mi favor estará sobre ti, and my favor will be upon y you, mi favor estará sobre ti. and my favor will be over you. Lo que Dios quiere de nuestra vida, What God wants from our life. para que nosotros aprendamos a liberar ese mensaje de Dios To be able to release that sobre message of nuestros God hijos, over our children, sobre nuestra generación, over our generation, sobre tu próxima over your generación, next generation, es primero is first, ser fiel a Dios. be faithful to God. Número 2 Number 2 es andar en la verdad, is to be in the truth, andar en la palabra, be in the word, caminar en la palabra. walk in the word. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, The Bible says that when that when his people were going to let go of Egypt, el Señor les dijo una cosa, the Lord said something. enséñales It said, teach them lo que yo he hecho, what I have done, las maravillas. the wonders. Quiero pararme un segundito para decirte algo ahí. I want to stop there to say something to you. No son los regaños
que haga yo sobre él It's not the corrections that I do over him, para que él no camine en los caminos malos. for him not to walk in the bad ways. Es cuando él me vea a mí It's when he sees me delante de la presencia del Señor in before unto the presence of God, lo que va a cambiar su vida, of what will change his life, lo que va a dirigir su vida. what will direct his life. Lo que yo vivo en Dios, What I live in God, él lo va a ver he's going to see, porque te ve a ti, padre y madre, because he sees you, una father, mujer mother, fiel, a mother that's faithful, y va a ver el favor de Dios sobre tu vida. and is going to see God's favor over your life. Y él en su espíritu va a anhelar And in their spirit, they're going to desire, ver al Dios see the God que te abre puertas, that opens que te doors, bendice, that blesses you, que tú caminas en cielos abiertos. that you walk in open heavens. Y para caminar en cielos And abiertos to walk in open heavens, tenemos que andar en la verdad we have to walk in the truth. y asegurarnos, And we have to be sure, número 3, number 3, que tenemos el conocimiento de Dios. we have to have the assurance that we know the knowledge of God. Porque cuando tenemos el conocimiento de Dios, Because when we have the knowledge of God, hay un empoderamiento de parte de Dios. there's an empowerment by God. Y dijo Jesús, And what Jesus said, y la verdad los hará libres. the truth will set you free. Podemos llegar a ese nivel. We can get to that level. Tenemos que atrevernos We have to be daring a pasar el mar rojo. to go and cross that Red Sea. Tenemos que atrevernos We have to dare ourselves a rodear los muros de Jericó to walk around the Jericho walls, para que caigan. for them to fall. Tenemos que atrevernos We have to dare ourselves. a que cuando Dios te dijo, When God told you, grita la palabra, says, shout the word, habla la palabra. speak the word. No sé dónde estará mi hijo, pero yo envío la I palabra. don't know where my son will be, but I send the Y word. hasta donde él esté, And wherever he is, llegarán tus ángeles, Dios. that the angels will get there. Tu palabra me asegura That his word is my assurance. que yo soy el que tengo la autoridad That I have the authority para traer de regreso a mi hijo o mi hija. to bring back my son or my daughter. No para que esté sentada en una banca o una silla, Not for her to be sitting down in the chair, sino para que conozca al Dios vivo but to know the living God. y yo verlo sirviendo And I'll see them serving y profetizando and prophesying y hablando la palabra and speaking the word y caminando bajo tus cielos abiertos and walking on the open heavens y caminando bajo la nube de gloria, and walking under the cloud of glory, porque la nube de gloria se está moviendo. because the cloud of glory is moving. Si alguien no se había dado cuenta, If you haven't noticed, es porque it's because no hemos entrado en el mover de Dios, we haven't entered into the move of God, en el río de Dios. in the river of God. Dios nos recuerda God reminds us que el pueblo de Israel that the people of Israel le falló a Dios failed God, y el caos, and the chaos, la destrucción the destruction cayó sobre la descendencia de los israelitas, fell over the descendants of the Israelites, porque fueron esclavizados una vez más en Babilonia, because they were enslaved back in Babylon, porque fallaron al blanco. because they missed the target. Dios le dijo, no te olvides God told them, don't forget de mi palabra, of my word ni de noche ni de día, from day or night, porque así verás prosperado tu camino. because that's how your walk will be prospered. Así que la ignorancia, So the ignorance, repito, la ignorancia no es felicidad. I repeat, the ignorance that we have is not our joy. El diablo quiere que nosotros ignoremos la palabra. The devil wants us to ignore the word. Hay 4 cosas There's 4 things que enseñan that los pedagogos the people that teach the otra palabra para a ver, alguien que nos hay. Bueno, digamos teachers. Okay, teachers que nos enseñan 4 fases del conocimiento. that teaches us 4 different types of knowledge. Está la parte intelectual, There's the intellectual part. está la parte moral, There's the moral part. está la parte experimental, There's the experimental part. pero estará el conocimiento de la revelación de But it's Dios. also the knowledge of revelation, the part from God. Y todo eso está en la Biblia. That's all in the Bible. Porque la Biblia dice que cuando hablamos en la parte intelectual, Because the Bible says when we speak in the intellectual part, ayuda al hombre a ser productivo.
It helps the man to be productive. Si usted ve un hombre que no es productivo, If you see a man that's not productive, es porque su intelecto no se ha desarrollado. it's because his intellect has not um, developed. Thank you. Por lo tanto, se le pide al hombre que estudie, But more so, it's asked for a man to que se study, eduque, to educate que se themselves, capacite to get capacity, para ser productivo. to be productive. Usted puede estar en la iglesia, You could be in the church. pero si no hay educación y capacitación, If there's not education or capacity, no dará los resultados que Dios espera de su vida. well, there won't be the results that God waits for your life or expects from your life. El conocimiento moral The moral knowledge es los 10 mandamientos que constituyeron is the 10 commandments en la moralidad del hombre. that constituted to the morality of the man. Fueron seguidos por los siglos después que Moisés sacó al pueblo de Egipto. It went on from centuries and centuries from the people that Moses let Pero en go el of. tiempo se perdió. But through time, that all got lost Porque el hombre se desconectó de Dios because man got disconnected from God. y empezaron a hacer nuevas leyes, And they started to make new laws, nuevas limitaciones. new boundaries or limits. Empezaron a limitar al pensamiento del hombre. They started to limit the man, the way the man would ¿Se think. acuerda cuando Jesús llegó con sus discípulos a un campo Do you remember when Jesus went to y with his tenían disciples hambre? in a camp and he was hungry? Y los discípulos fueron y recogieron el trigo And the disciples went on and para picked up comer? the wheats to eat. Aparecieron los fariseos, And then the Pharisees, los came, religiosos, the religious, y le dijeron, no puedes, he said, "No, you can't. no puedes comer con las manos sucias. No, you can't eat with the dirty hands." Se inventaron otra moralidad. There was another morality that was invented. Y me parece que esa iglesia And I think that church se trasladó en el tiempo presente. got put around in this time. Cuando le the dijeron a la present mujer, no te pintes, time. When we go to the churches that say, no te don't, vistas así. don't dress yourself this way, Hubo un don't tiempo, put makeup on. unas cuantas lunas atrás, There was a time, many moons back, que si tú tenías barba, that if you had beer, era pecado. it was a sin. Y en otro lugar decían, In another place said, pero si no tienes barba, if you don't have beard, tampoco eres hijo de Dios. you're not a child of God. ¿Sí o no? Yes or no? Pero But comenzó a experimentar el hombre el conocimiento de Dios, the man started to experiment the knowledge of a God, conocer a Dios por la experiencia. to know God through the experience. Quizás yo en lo personal pasé eso. Maybe, personally, I've gone a little bit through that. Cuando llegué a la iglesia Pentecostés, When I came to the Pentecostal church, aprendí a ver a las personas I started to see people. que estaban recibiendo de Dios They were receiving from God. y de repente los miraba que brincaban, And all of a sudden, it started jumping. daban vueltas casi en el aire, They would start to spin around there. caían al piso, They would fall into the ground. rodaban de un lado a otro de la And they would iglesia. move from one place to another in the Yo church. quería hacer lo mismo. And I want to do the same. Quería experimentar a Dios de esa forma. I want to experience God that kind of way. Fue hace unas cuantas lunas atrás. But that was many moons back. Pero cuando llegó la revelación, But when the revelation cuando came, Dios se revela a nuestra vida, when God reveals todo into our lives, cambia. everything changes. todo cambia. ¿Sabe por Everything qué? changes. You know why? Porque Dios Because God no vino para ser didn't come here gente robot. to be with people that are robots or look like robots. ¿Usted ha visto esas iglesias robot? You ever seen those robots church? Or churches? ¿Cuántos levantan la mano? How many lift up your hands? Por cualquier cosa levantaban la mano. For anything, they would just lift up their hands. Sí. ¿Cuántos están enfermos? How Levantaban many la are mano. sick? Everyone lifts up their hand. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Levantaban la mano. Some people, when they say, how many believe God is here? They lift up their hands. Y una vez escuché a un predicador que se One time. equivocó And one time I heard a preacher that he messed up. y dijo, ¿cuántos creen que el diablo te gobierna? And he said, how many believe that the devil governs you? Y todos levantaban la mano. And everybody lifted their hand. Iglesias robot, There's robot churches porque el entendimiento, because their understanding, el conocimiento the knowledge te hará libre. will make you free. Ahora quiero ir a Proverbios 3, 1 al 4.
Now I want to go to Proverbs 3:1. Si lo tienes en la versión ahí. If we have it up in the version there. Esta expresión quiero que lo escriba o grábelo. This expression, I want you Tenemos una gran responsabilidad to take it with you. It says, en el favor de Dios we have a great responsibility in que the favor, acompaña a tus generaciones. the favor of God to join or accompany your generations. Vea lo que dice Proverbio ahora, 3:1 al 4. Let's see what Proverbs 3:1-4 says. Dice, hijo mío, no te olvides. It says, my son, no está ahí arriba. Proverbios 3:1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. porque prolongarán tu vida muchos años For length of your days and long life, y te traerán prosperidad. and they'll bring prosperity to you. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. That the love will not abandon you. Siempre llévalos alrededor de tu cuello Always bind them around your neck y escríbelos en el libro de tu corazón. and write them on the tablet of your heart. Y dice, y contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. And it says, and you'll find favor in Lord, and you would have fame in through people. Era un consejo que estaba recibiendo un joven ahí. It was an advice that was being received by a young Porque person. la palabra que estamos leyendo dice, hijo mío, no te olvides. Because in the word that we're reading here, it Yo creo que era una madre que diciendo esto. my son, do not forget my law. I believe this was a mother that was saying to Porque le dijo, this hijo to a mío, son. no te olvides de mis enseñanzas. Because it says, my son, do not forget my law, Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. but let your heart keep my commands. Quiero decirte que eso es lo que hace Dios. I want to tell you that that's what God does. Cuando nosotros And when are with us, enseñamos when we teach la palabra de Dios the a word of nuestros God hijos to our children y sobre los hijos de nuestros hijos. and over our children's children. Porque dice la palabra que los hará prosperar. Because the word says it will prosper them. Yo no quisiera irme de la tierra And I don't want to leave earth sin oír que la generación que quedó acá atrás without the generation that was left here sufrió that suffered porque no tuvo conocimiento. because they didn't have knowledge. Oseas, un profeta, dijo, Hosea, a prophet, once said, mi pueblo perece my por falta de conocimiento. people suffer for the lack of Así que knowledge. nuestra responsabilidad en este tiempo es alentar a nuestra nueva generación So our responsibility is for the generation to be binded with que tenemos que decirle que Dios los prosperará. bind with the favor of God, saying that they will prosper, Contar el favor de Dios que hubo sobre tu vida. and also tell about the favor of God that was upon you in your life. Y que Dios aún abrirá puertas en medio de la gente And that even so, the doors would open among the people para que ellos avancen en su caminar. so they can go on and continue with their way. Así que So Moisés aprendió algo Moses learned something. y dijo, su presencia It said, atrae el favor de Dios. so Moses said something. It says that his presence brings or attracts the favor of God. La versión nueva internacional dice en Éxodo 33, 14 al 17, The New Version International, New International Version in Exodus, yo mismo iré contigo, dijo Dios, it says that I will go with you, y says the te Lord, daré descanso. and I will give you rest. ¿Qué promesa de Dios? What promise of God? Él mismo irá contigo Him himself will go with you y te dará descanso. and will give you rest. No que te vas a morir, Not because you're going to die, es que vas a descansar en Dios, is that you're going to rest in the Lord, porque sus promesas siempre estarán vigentes because his promises will always be en la vida vigilant de los que le buscan a Dios. of those that seek God. ¿Cuánto les gusta que Dios va contigo? How many of you like that God goes with you?
¿Cuánto le gusta que Dios vaya contigo? How many like that God Cuando goes vas al with you mercado, when you go to the market, cuando vas al trabajo. when you go to work? Cuando vamos al trabajo nos gustaría que dijeran, oye, estabas en este nivel, pero queremos subirte a una nueva posición. Hey, when we go to work, we like for people to tell us, hey, you were in this level, Cuando but we nuestros want to hijos put van a you up buscar un buen trabajo, in this level. que le digan, When your children will go on and seek for jobs, hay una línea delante de ti, pero quiero que tú vengas acá. that they'll say, hey, there's a big line over here, but I want you to come over here. Era ahí para que pegáramos un brinco, Yeah, that's for us to jump up. un salto, que saliéramos corriendo alrededor de la That we'll iglesia. be running around the church. Y dijo Dios, yo estaré contigo. And it says that God says that I will be with you. Pero mira el tremendo Moisés que dijo, But look what Moses said. o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir. It says, you better go with us or we're not going to go anywhere. Y de ahí hasta cantamos una alabanza por ahí, And we even sing a song over there. que si Dios no va con nosotros, nosotros no nos movemos. It's saying that if God doesn't go with us, we don't move. Pero yo creo que hay una connotación ahí que no hemos notado. But I think there's a little notation that we don't notice. Es que si nosotros no provocamos que las cosas sucedan, Is that if we don't provoke things no to happen, van a suceder. they're not going to happen. Tú y yo somos llamados a cambiar la atmósfera. You and I are called to change the Hay atmosphere. atmósfera de pobreza, cambia esa atmósfera por las riquezas que Jesús trajo a través de la cruz del If Calvario. there's an atmosphere about poverty, then you come and bring the kingdom of the riches and to change that atmosphere. Cuando no hay paz en la casa, When there's no peace in the house, esa no es la atmósfera de Dios. that's not the atmosphere of Mi God. pasos dejo y mi pasos doy, dijo el Señor. It said, I leave my steps and I give onto the steps. No como el mundo la da. Not how the world gives it. No como el mundo la da. Not how the world gives it. El mundo te da una paz temporal, The world will give you a temporary pero tú peace, puedes caminar confiado. but you can walk confidently. Habrá tormenta, There will be pero storm. yo sigo But hacia donde Dios me lleva. I advance to where Yo God voy wants me. en paz, I go in peace, confiado, confiando en confident, mi esperanza in trusting the hope, puesta a través de mi corazón en la cruz del Calvario, the hope that was placed on me in que my heart Jesús through Jesus, preparado para usted y para mí. that Jesus was prepared for us and you and me. Yo sé que el temor humano era fuerte. I know that the fear of the human heart was strong. Cuando el hombre de Dios dijo, o vas con nosotros, When the man of God o said, no nos hagas salir de aquí. you go with us or we don't go anywhere. Pero eso fue en el tiempo pasado, But that was in the past porque aún Jesucristo no se había revelado. because Jesus Christ wasn't really Pero hoy que revealed. Jesús está revelado en nuestra vida, But now that Jesus revealed in our lives, hay un nuevo pacto there's a new covenant y podemos caminar, and we can walk aunque no sienta la presencia. even if we don't feel the presence. Usted dice, no sentí fuego, Somebody say, I don't feel the fire. no me temblaron los pies, My legs didn't shake. no se me pararon los pelos. My hair didn't stand. ¿Y si el hombre era pelón? And what if he was bald? No, yo Okay, voy a no. provocar. No, I'm going to provoke. Algo va a hacer Dios aquí. God is going to do Algo va a something hacer Dios aquí, varón. here. God is going to do Yo no something sé here, man. cómo, I don't know how, pero una cosa sí sé, but I know one thing for que sure. yo declararé That I'm going to que declare vendrá del norte, that will come from the que north, vendrá del sur, that will come from the o south, que vendrá del este o del oeste. or it will come from the east or the Pero west. Dios traerá su bendición But God will bring His sobre mi blessing casa, over sobre my mi house, familia, over sobre mi your family, generación. over my generation. Y habrá un nuevo tiempo para mí. And there will be a new time for me. Hay un pensamiento que escribí aquí que dice, There's a thought that I wrote here, and it busca detrás de la puerta says, su presencia. look behind the door, His presence. Cuando quieras sentir la presencia del Señor, When you want to feel the presence of God, Jesús dijo, cierra la puerta, the Lord said, close métete en el closet, the door and get entra a tu cuarto in your secret place y deja todo lo que está afuera, and let everything that's outside, afuera. outside. Y estate ahí, And you wait over there doblega tu corazón, and bow your heart. busca a Dios Seek detrás de la puerta. God behind the door. ¿Y quién es la puerta? And what is the door? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Jesus Si Christ no said, vienes a través de mí, I am the way. no vas a poder alcanzar las misericordias de Dios. Because Jesus said, without me, you won't come and get the mercies of God.
Solo cuando estés detrás de esa puerta, It says, when you're only behind that door, cuando estés en la presencia de Dios, when you're in the presence of God, cuando tu conducta cambió, when your behavior changed, cuando tu forma de ser en tu vida, with the way that you were with your life, es cuando empezarás a profetizar la palabra, it's when you start to prophesy the porque word, caerá una autoridad because there will be an authority, y será el favor de Dios sobre ti and it will be the favor of God over you y sobre tus generaciones. and over your generations. Yo creo que cuando ellos entraron al aposento alto, I believe that when they went to the upper ellos room, no abrieron las ventanas de par en par, they didn't just open the windows. no tenían las puertas abiertas. They didn't have the doors open. Ellos cruzaron la puerta They crossed y the estaban door, buscando el favor de Dios. and they were looking for the Estaban esperando en Dios favor of God. They were waiting on hasta God que el Espíritu Santo vino sobre ellos. until the Holy Spirit came upon Y them. cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, And when the Holy Spirit came upon them, fueron empoderados. they were empowered. Es por eso que la iglesia tiene que buscar el empoderamiento. That's why the church has to look for the empowerment. Tienes que saber de lo que eres capaz. You have to know of what you are capable of. ¿Sabes de lo que eres capaz? Do you know what you're capable of? De crear cielos nuevos y tierra nueva. To create new heavens and new earth. Repito, I repeat, puedes crear cielos nuevos y tierra nueva. you can create new heavens and new earth. La semilla que Satanás trató de sembrar en tu generación The seed that tried to sow into the generation in your se generation marchitará will be stumped on por lo que tú abres con tu boca. because of what you open with your mouth. Dale gloria a Dios. Give God glory. Su presencia atrae el favor de Dios. Presence attracts the favor of God. Y cuando estés en ese aposento, And when you're in that upper room, aprenderemos a bendecir we'll learn how to bless con la boca, with our mouths, con tu decreto with your decree a tu próxima generación. unto your other next generation. Hay una historia There's a story contada de muchas formas said in many different ways, y todos la conocemos. and we all know it. Un día Isaac One day Isaac, ya se sentía viejo, he felt old. ya se sentía que no podía caminar, He felt that he couldn't walk anymore. ya se había quedado ciego. He was already blind. Eran condiciones espirituales, There were spiritual conditions porque él se sintió viejo because he felt old. y un día llamó a su hijo mayor And one day he y le called dijo a his Esaú, eldest son and ven said, acá hijo, Esau, tú come eres over mi hijo here. mayor, He was his eldest son. tú eres el que va a representarme a mí cuando yo ya no esté. He said, you're going to represent me when I'm not here anymore. Ya tú me ves aquí, And you, soy see, un viejo and you see me here, and I'm old. y no te puedo ver porque estoy ciego, And I can't see you because I'm blind. pero era la condición. But it was his condition. Pero en el corazón de Isaac But it was in his heart. había una palabra que Dios le había dado a través de su padre Abraham. There was a word apart from Abraham that God gave Cuando él Abraham. sabía que ya no podía mirar en lo natural, He knew that when he couldn't see in the natural, tampoco podía ver lo que Dios había hablado sobre su padre Abraham. he also couldn't see of what God spoke through Abraham. Sintió que ya no tenía fuerzas para llegar hasta Canaán. He felt like he didn't have strength to go to Canaan. No iba a ver la tierra prometida, He wasn't going to see the promised land, la tierra que iba a fluir leche y miel. the land that flows milk and honey. Aquella palabra que Dios les había dicho. That word that God has Y spoken vivirás over en them, casas que no construiste. and that they will find houses that they Y didn't tus build, hijos serán para mí and that their children will be como for las me, estrellas del firmamento, like the stars, como las arenas in the del mar. galaxy, like the Dios sand. había grains of sand. hablado esa palabra. God has spoken that word, Pero él dijo, como te das cuenta, but he said, like how you notice, ya estoy muy viejo. I'm pretty old. Se sentía como un ser imperfecto, He felt like an imperfect being, limitado, limited, un mortal. a mortal. No se sentía el hombre espiritual. He didn't feel like the spiritual man. En cualquier momento me puedo morir. And he said, okay, you know what? And anytime I could die. Y le dijo, toma pues tus armas, He said, okay, well, take your armor, tus arcos y tus flechas. or excuse me, your armory, and bring your arrows and your bows. El sentido espiritual The
sense spiritually, estaba en aquellas armas que le pidió. the spiritual sense was in that kind of armory that No le he pidió una asked. lanza, He didn't say for a slingshot. no le pidió un escudo, He didn't ask for a shield. le pidió que llevara un arco y flechas. He said, take a bow and arrows. ¿Por qué esas cosas? Why those things? Número uno, Number one, porque tenían un poder penetrante he said because he had a power that would penetrate en el terreno del enemigo. in the territory of the enemy. Y ese poder penetrante era letal también. And that power that would penetrate would also be lethal. ¿Cuántos les gusta ver películas? How many like to see movies? Levante la mano. Raise up your hand. A mí también me gusta ver películas. I like to see movies too. Y he visto películas de guerreros And I've seen movies that had que cuando warriors lanzaban la flecha that when they would release the contra el arrow enemigo, against the enemy, había flechas que atravesaban aún la armadura del soldado enemigo, there'll be arrows that even will go aún through el escudo, the enemy's armory porque no son los escudos de Dios. and even the shields because they're not the shield of God. Entonces, él le dijo, búscate el arco y las flechas. So he said, go and seek the bows and the arrows. Usted sabe lo que es Usted sabe lo que hace un arquero. Do you know what an archery does or archer El does? arquero no saca su flecha y la suelta. The archer doesn't just goes and grabs Eso it solo and pasa en Hollywood. lets it go. That's only in Hollywood. Dice que el arquero It says the archer, tiene una posición, he has a position. tomar el arco. He takes the ¿Y bow. sabe de qué está hecho el arco? And you know what the bow is made out of? De un árbol, un tipo de árbol, Of a type of a tree que usted le puede dar la mayor tensión posible that you can give it the greatest tension ever y no se va a possible, romper. and it's not going to break. Dios no te da algo que se te va a romper en las manos. God doesn't give you something that's going to break in your Aleluya. hands. Ya que había Hallelujah. que I- de gritar y decir, I- Señor, gracias. I think in that point you have to shout to the Lord and say, thank you. Así que después que tienes la posición, So when you're in the form, vas a poner tu ojo hacia el objetivo. you're going to put your eye on the object or the Y para que target. Dios te da una flecha, So for God to give you an arrow, no para disparársela a ella porque está a 6 pies de mí. not to shoot to her because she's 6 feet away from Es me. la visión. It's the vision ¿Hasta dónde quieres llegar? of where you want to go. Y la vas a estirar más. And if you're going to stretch it out more, Entre más vas tensando el arco, and the more tension it has on the entre más bow, vas tensando esa flecha. it's the more longer it will Y go. cuando estás seguro, And when you're sure, vas a soltar esa flecha you're going to let go of that arrow, y llegará y dará al blanco. and it's going to hit the target Porque esperaste en el tiempo de Dios. because you were waiting on the time of the Lord. Por eso Isaac le dijo a su hijo mayor Esaú, That's why Isaac told his eldest son llévate el arco y las flechas. to take the bows and the arrows, Porque ahí because there manifestarás el juicio divino you'll manifest the divine judgment contra las generaciones enemigas, of the generations that would come. contra la oposición que el diablo ha puesto. The positions that the enemy has placed. Prepara tu flecha, You got to prepare your prepara arrow. el arco. You got to prepare your bow. Y le dijo, And he cásame said, cualquier animal, he said, go and hunt any type of animal. porque no, el propósito no era el animal. Because the purpose wasn't the animal. El propósito era The purpose was la obediencia. the obedience. Ya sabemos quién es el animal, We know who the animal is. pero el propósito era la obediencia de Dios. But the purpose was the obedience of him. Esa orden representaba algo. That order that he said. was Quiero ver tu something. valentía. I want to see your bravery. ¿Estás dispuesto a pelear por tu generación? Are you Quiero ver tu willing to fight? valentía, le estaba diciendo. I want to see that in you. he Quiero was ver tu saying. destreza. I want to see how strong is your will. Quiero ver lo que yo he impartido en ti. I want to see what I imparted in you. Quiero ver el dominio que tienes sobre la naturaleza, I want to see the dominion that you have over nature, sobre la naturaleza de oscuridad. the nature of darkness. Porque aún en medio de la oscuridad ellos combatían Because even in darkness, they would y fight tiraban la flecha. and they would go and shoot their arrows. Pero donde iba a caer la flecha, But where the arrow will iba direccionada por Dios. would land, it would be directed by God. Así que puedes apuntarle a la oscuridad del enemigo So you can shoot to the enemy
y gritar y decir, no tocarás And you can mis say, nietos, you will not touch my no grandchildren. tocarás mis hijos, You will not touch my children. no tocarás la iglesia, You will not touch the church. no tocarás las nuevas generaciones You won't touch the new que está generation Dios levantando that God is lifting up para este tiempo. for this time. Santo. Holy. Luego le dijo, prepárame un guiso, como a mí me gusta. And then later on he said, hey, you know what? Prepare us a Era nice soup tremendo. that I like. Right? Tremendous, right? ¿Por qué no le pidió Why didn't he ask? How's it called? What we just ate? What I just ate? las codornices? ¿Por qué no le dijo, busca una codorniz por ahí? And well, let's just say why didn't he see the meal that is very nice? Is meat something like that? Y Oh, tráemelo para que me lo coma, dijo. grilled chicken, right? He said, bring it over. Pero cuando where ustedes leen la I'm at." palabra, And when you read the word, dice, entonces te bendeciré. he said, okay, and then I will bless you. Entonces te bendeciré. Then I will bless you. Dios te está diciendo, prepara tu arco, God is saying, prepare your bow, alista tus flechas, get ready with your arrows, porque cuando cases al enemigo, because when you hunt down the enemy, entonces te bendecirá Dios. then God will bless you, Porque el enemigo estará atado because the enemy will be bind a través de el juicio de Dios. through the judgment of God. Por eso que Jesús dijo esto. That's why Jesus said this. Cuando estés en tu ciudad, When you are in your city, ata al enemigo de la ciudad. bind the enemy of that city. Ata al enemigo de la ciudad. Bind the enemy of that city. El enemigo se presenta de diversas formas. The enemy presents itself in diverse forms. Ataca a través de espíritus, It attacks through spirits, a la sociedad, through society, a la generación que está allá afuera. through the generations that's out there. Pero ¿sabe por qué es el tiempo de Dios? But do you know why it's a time of God? Porque los que estaban vigilando la Because ciudad those that were watching the city, se durmieron they fell asleep y se metieron dentro de la iglesia. and they got inside the church. Dejaron de orar. They stopped praying. Dejaron el sacerdocio. They stopped being the priesthood. Y por eso el enemigo, That's why the enemy, en los últimos 30 años que hemos visto, over the last 30 of years, se metió en la iglesia. got into the side of the Se church, llevó los hijos, took the children away, se llevó las hijas took away the daughters, y se las conquistó and he won them over por la fama, for fame, por el dinero, for money, en Hollywood, in Hollywood, en los artistas. and the artists, the actresses. Pero una cosa sí sabemos, But I know something for que sure, Dios no perderá su batalla. that God will not lose his battle. ¿Se acuerdan ustedes la noticia que pasó en Hollywood? Do you know the news that happened in Hollywood? Estaban felices celebrando ¿qué? They were happy celebrating A what? sus ídolos. His idols. Entregaban premios. They were giving Y trophies. cuando sale aquel periodista y pregunta And then when that news reporter goes out que si ellos habían considerado a Dios, and asks them, did you guys consider ¿qué God? dijeron? What did they say? Somos una ciudad sin Dios. We're a city without God. En menos de 24 horas se desató el fuego. And in less than 24 hours, there was a Casas fire de that was pastores extinguished. fueron rodeadas por el fuego y permanecieron. There were houses that went De around, gente que le creía a Dios. and their houses stood because Aunque veas que el mundo se está quemando a tu alrededor, those believed in God. tu And casa no perecerá. even if your house is Porque burning Dios dijo, around, your house mi will not go favor down, because my Y mi favor, presencia my presence estarán contigo. will be with you. Sigamos con nuestra historia. Let's continue with our story. Vino Rebeca. Rebecca came. Estaba detrás de la cortina. No, no She había was puerta. behind the curtain. Estaba Oh wait, detrás de there la was no cortina. curtains. But you know the curtains, Y escuchó and heard lo que aquel hombre estaba diciendo. of what that man was saying. Luego se fue calladita detrás de la cortina And then she went silently around the y other dijo, curtain. Jacob, Jacob, ven, ven, ven. He said, Jacob, Jacob. Shh, cállate. He said, shh, quiet. Le dijo, vete aquí al campo donde Sí. tenemos las ovejas. He said, go over here to the camp. Tráete una ovejita. Bring a sheep. Yo A sé little cómo sheep. este viejo come. Dijo. I know how this old Yo man sé lo eats. que le gusta. I know what he likes. Le voy a preparar una buena comida. I'm going to prepare a good meal for him. Y Jacob entró en temor And Jacob went in fear. y dijo, ¿y si me reconoce?
And what if he recognizes Me me? va a maldecir mi padre. He's going to curse me. Y ella le dijo, "Shh, He said, cállate, shh, haz como yo te digo. do as I say. ¿Tú sabes la historia? And you know the story. Cocinó aquel cabrito He cooked that nice, o la oveja, lo que haya Lamb, sido. Fue a traerlo al rebaño. whatever it was that was brought out from the Trajo de fields. los dos de los mejores cabritos He said, brought one of the best is y, lambs y preparó el guisado. and prepared a nice soup. Peligroso cuando It's dangerous when no podemos ver lo que hay en el guiso. what we can't see in what's in the soup. Pero no solo el guiso, But it wasn't the soup, sino quien estaba ahí. but it was of who was Pero aún le quedaba una pizca But there was a little, del hombre que había vivido en la presencia de Dios. pinch of what Y usted the sabe la man historia. that lived in the presence of God. And you know the Dijo, story. el pelo que toco en tus brazos He son said- como las de mi hijo Esaú. He said, the hairs that I feel by my arms is like how my Tu son vello. Esau, Pero no podía mirar su rostro. even your face. Él habló unas palabras por ahí. And he spoke Y those dijo, kinds of words, and he Pero said, tus palabras no son las de mi hijo. but your Esaú. words are not from my son. Se Esau. parecen a las de mi hijo Jacob. They sound more like my son Pero hubo un Jacob. aceleramiento ahí And there was an advancement porque there había un propósito de Dios. because there was a purpose of God. Y en el propósito de Dios And the purpose of God es que aquel hombre is that man iba a soltar una bendición. would release Cuando a blessing. comió aquel guisado, When he ate that nice soup, soltó una palabra fuerte sobre Jacob. he unleashed a strong word over Jacob. Yo no sé cómo Jacob se las arregló para aparentar a ser Esaú. And I don't know how Jacob did to look like Esau. Lo que sí sabemos es que cuando Jacob se acercó y lo besó, But what we know is that when Jacob aún got olió su near, ropa. even he smelled his clothes. Por eso le digo, había pizca en el hombre That's why I said there was a pinch in the man de lo que Dios había depositado en él. of what God deposited in him. Usted sabe que los 5 sentidos que tenemos, según la ciencia, Do you know like the 5 senses that we have in son science? sentidos también que Dios usa That's also sometimes the senses that para God que nosotros sepamos si estamos en la presencia de Dios uses, so we o know vivimos en su presencia. that if we're in the Por presence algo or te dio living in the dos presence, oídos, no te dio uno, God gave you 2 ears, not just one, por si te falla uno. in case one fails, Ahí right? está el otro. There's the other ear. También nos dio olfato. Also, He gave us the sense of Y smell. eso fue lo que hizo que Jacob dudara por un momento. That's what Dijo, made Jacob doubt for El a olor moment. que siento de tu cuerpo no es el mismo. That the smell, Olió su Of- ropa. the smell of your clothes is not, El ol- is not y the aquí same dijo of algo Esau. tremendo que yo me imagino que él se sacudió, Jacob, cuando oyó aquello que dijo. Dice la escritura así: But I bet you that Jacob started to tremble from hearing those words. And the scripture says, siento el olor del campo bendecido por el Señor. he said, I smell the smell of the camp, and it is blessed by God already. Sabía que no era Esaú, He knew that it wasn't Esau, pero no podía distinguirlo but he couldn't distinguish them. cuando la visión se pierde. When the vision is lost, No distingues you don't distinguish lo que el enemigo tiene detrás what the enemy has de behind una circunstancia o una situación. of a circumstance or a situation. Así que él empezó a bendecir a aquel varón. So he started to bless that Dios man, te concede el rocío del cielo, that the Lord may give you the smell or the fragrance, excuse que me, de of las heaven, riquezas de la tierra Dios te dé trigo y vino en abundancia, that the things of the earth that will bless you abundantly que los with pueblos wheat te sirvan, and wine, and that the people would serve que you, se inclinen las naciones, that the nations will bow down or que seas incline, Señor de tus hermanos, that you will be the Lord of your brothers, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, dijo. and also that they would bow down from your sons of your mother. El hombre estaba con el espíritu reposando sobre él.
And the man was with the Spirit resting Y upon him. añadió y dijo, And he went on and added, maldito sea el que te maldiga curse is the one that curses y you, bendito sea el que te bendiga. and bless is the one that blesses you. Pero sabe esa palabra, But you know that word, usted dice, eso fue hace muchos años. somebody say, well, that was a long time ago. Pero yo quiero decirle algo, But I want to tell you something. esa misma palabra está sobre ti hoy. That same word is over you today. Que el que trate de maldecir tu herencia The one that tries to curse your inheritance recibirá or your heritage, recíprocamente o se regresará sobre su casa esa maldición. that curse that it'll unleash over your inheritance will go back to Cuando their tú inheritance. sabes que tienes un propósito de Dios, When cuando you- tú sabes que tienes un propósito de Dios, When you know that you have a purpose of God, when you know that you have a purpose from God, ni aunque todo el infierno even if the whole se hell levante contra ti, lifts up upon you or Mi raises Biblia against dice, you, my Bible no says prevalecerá that- contra ti. that will not prevail against Por you. eso es que la iglesia That's why the church está el remanente. is a remnant. Dios traerá un resetear God will bring a reset de las bendiciones de Dios sobre ti. of the blessings of God over you. Isaac comenzó a temblar Isaac started to tremble y dijo, and said, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Dijo. who was the one who brought me what they hunted? Cuando oyó que Saúl llegó When he saw that Esau y le came, dijo, Padre, te preparé el guisado que me pediste. and he said, Father, I brought you the soup you told me Allí to prepare. Isaac comenzó a temblar. That's when Esau started to tremble. Porque es importante, amado hermano y hermana, Because it's important, brothers and sisters, que mantengas esa visión clara. en that you Dios. have that vision clear in the Lord and God. Le dijo, hace poco estaba tu hermano entonces aquí. Then he says, then a little while ago your brother was here, Y toda la bendición que tenía preparada para ti, and the blessing that I had se la he prepared for you, entregado. I given it to him. Y el pobre Saúl que no entendía que era lo mejor o lo peor. And Esau, that he didn't understood what was Le dijo, The- Padre, retráctate. the difference between good and bad. He Como said, como que si había que borrar con un borrador lo que había hecho. and he said, hey, you know what? Can you Es- just reset everything? Like if there was an eraser. Y al final dio un grito aterrador, Padre mío, te ruego que también me bendigas. And then he went on and gave a voice of terror saying, Father, why don't Y- I also beg you, y you padre- to bless me? Y padre e hijo empezaron a llorar. And the son and father started to cry. Y dijo, tu hermano vino y me engañó. And he said, your brother came Y and, se tricked llevó me la bendición que te correspondía. and took the blessing that was for you. Esto me recuerda a una escritura que dice, There was a scripture that I got reminded from. no es del que corra, It's not of those that run. es el que llegue. It's the one that gets there. No es del que corra, It's not the one that runs away. es el que llegue. It's who gets there. Te va a costar. It's going to cost you. Iglesia, te va a costar. Church is going to cost you. Pero no es del que tiene el montón, But it's not of those that have a lot. es del que llega. It's of those who get there. Es del que llega. It's of those who get there. ¿Qué hacemos entonces, amado hermano? So what do we do, beloved brothers? Son tus palabras las que van a impactar nuestra generación. It's your words that impact your Es generation. tiempo que empecemos a impactar la generación. It's important nos for you rodea. to start impacting your generation. ¿Qué tipo de iglesia quieres, amado hermano? What kind of church do you want, hermano. brothers and sisters? Una iglesia gloriosa. A ¿Cómo glorified nos church. ve el Señor? How does the Lord sees us? Mi Biblia dice que se levantará de todo pueblo y nación, de toda lengua, The Bible says that all people and nations will un come, pueblo grande y poderoso. that will en come Dios. together powerful in the Lord, Y Dios te dará vestiduras nuevas, that He would give you new clothing, blancas, white clothes, que representarán that will represent la santidad de Dios sobre tu vida the holiness of God over your y life, te dará la victoria esperada. and will give you the waited victory. Y dice que las alabanzas que soltaban en el templo que vio Juan el profeta And the worship that was unleashed and the praises, era what como sonido de muchas aguas, the prophet John saw, it said it was like a sound of many rivers or waters. que cuando yo leo eso,
when I read that, había un terror en el infierno, there was such a terror in hell porque al diablo no le gusta la adoración, because the devil does not like porque the perdió, worship, porque perdió la bendición because he lost the blessing que Dios había preparado para él. that God was prepared for him. Entonces, ¿de qué lado estamos? So, what side are we on? ¿De los victoriosos The victorious o de los que estarán del otro lado? or those that would be on the other side, Los derrotados. the defeated? El enemigo pensó The enemy thought que Jesús, al estar en la cruz, of Jesus being on that cross, había vencido he won el reino de Dios. the kingdom of God. Pero Jesús triunfante se levantó el día sábado. But the Lord Jesus, being triumphant, Nadie lo vio venir. he raised himself up Estaban celebrando en el infierno. on Saturday. No one saw him. Everyone was celebrating. Y el sábado Jesús empezó a trabajar. And on Saturday, Jesus started to work. Y yo creo que cuando entró su presencia And I think when the presence en el infierno, in hell, le dijo a Satanás, ven para acá, dame las llaves ya. he went to Satan and said, "Hey, you want to give me the Y keys?" dice, arrebató And he said he took las llaves de la the victoria. keys of victory. Las llaves por las cuales ahora tú eres un profeta. The keys that the Las reason why you're a llaves para que prophet. tú sepas The keys so you que know tienes la autoridad de Dios. that you have the authority of God. Y aunque la ciudad te diga, And even the no city vas a poder abrir una iglesia, says, no, you won't be able to open a church. Dios dice, con mi favor te abriré puertas. God says, with my favor, I will Y open si no hay doors. puertas, If there's no doors, ¿sabe qué va a hacer Dios? you know what God is going to do? Pondrá una dinamita He will put a dynamite. y abrirá una puerta grande. And there will be a bigger door. Y vendrá del norte y vendrá del sur. And it will come from the north or south. La gloria de Dios. The glory of Y God. se manifestará. It will Y manifest. tú verás con tus ojos lo que Dios ha hecho. And you'll see with your own eyes of what Porque God por has eso el done. sábado empezó Jesús a trabajar. Because on Saturday, the Él no Lord se started to quedó work. descansando ahí, estoy entre los lienzos. No, no. No, he wasn't. Él just fue y le resting. arrebató las llaves al enemigo. No, he went on and took the Por keys eso of the cuando enemy. cuando él se levantó el día domingo, That's why when he como nos raised enseña up la tradición, on Sunday, like how we traditionally say, vinieron las mujeres a buscar a Jesús. the women came to look for Jesus. No, Jesús tampoco estaba ahí. No, Jesus wasn't there. Los ángeles estaban cubriendo la espalda de Jesús, por decirlo así, The angels were covering his back just a para way of cuando saying vinieran it, las mujeres. where the women were at. ¿Cuántas mujeres hay aquí? How many women are here? No tenga miedo, porque levanta la mano. Don't be afraid. I just, Cuando vinieron esas mujeres, when the women came, ¿sabe lo que sucedió, hermanas? do you know what happened, sisters? El Señor las empoderó. The Lord empowered them. Te empoderó. He empowered you. Te empoderó. He empowered Te you. empoderó. He empowered Te you. empoderó. He empowered you. Te empoderó. He empowered you Porque fuiste la primera que llegó. because you were the first to get there. Y esa era la iglesia, And that was the church la que quería ver that wanted to be seen Jesús entrando a la tumba of the Jesus entering the tomb para decirle, vivo estoy. to say, I am alive. Vivo estoy. I am alive. Canta alabanza. We sing praises. Grita. Shout. Adora a Dios. Worship God. Derriba las murallas. Take down the Jericó. walls of Así como Jericho. Jericó cayó, And that's how Jericho was. caerán las puertas del infierno The same way that Jericho Por el fell down decreto will be also the gates de of alguien Hades que se atreva a creer en Dios. of someone, and that will happen because No of te estoy someone that, diciendo una fábula. that started to believe Yo in lo he what God visto said. con mis ojos. It's not Yo he visto lo que Dios hace it's not a fantasy or anything. cuando I've las cosas seen no existen. of God when Dios things dice, don't exist. háblalo, Where God says, speak háblalo, it, speak it, decláralo, declare it, grita a los cuatro vientos. shouts the four winds. Y dijo Jesús, que se calmen los vientos, And Jesus said that the winds to porque el become reino de Dios está aquí. because the kingdom of God is here. Termino y concluyo en esta noche. I finish and conclude tonight. Dios nos entregó a su Hijo Jesús God gave Jesus to us. Él quiere que tú le entregues a tus hijos. He wants you to give your children. Así que es tiempo de doblar rodillas. So it's time to pray. Es tiempo de levantar ese sacerdocio. It's time to raise up that priesthood. No estamos para traer bonitos trajes. We're not here to bring nice suits. Aunque sí es elegante verlos, amados hermanos y hermanas.
So que it's traen sus trajes. elegant to see, our brothers and sisters bring their own suits. Pero cuando nuestros trajes están cubiertos con la sangre de Jesucristo, But when our clothes is covered by verás la diferencia de parte de Dios. the blood of Jesus, there will be a difference that you will see Porque apart la from God. sangre cubre tus pecados, Because the blood covers your sin, nuestros pecados. our sins, Nos cubre contra las acusaciones del enemigo. covers us from the accusations of the enemy. Nos cubre contra las noticias negativas. Also covers us from the negative news. El diablo va a estarle diciendo a la iglesia, Of what the devil is trying to tell the church, vengo por tus hijos. that I'm coming for your children. Pero Dios te está diciendo, But God is saying, levántate, says, get up. eres un guerrero. You're a warrior. Es tiempo que tomes tu arco, It's time for you to que take your tomes bow, tus flechas, take your que arrows, tomes la palabra that you take the y word, suelta la palabra. and you release the word. Porque sin la palabra, Because without the word, el enemigo the enemy no correrá. will not run. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. That's why Jesus said, depart from me, Satan. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice así. Because the word of God says this. Y el enemigo huyó porque sabía que eso era verdad. Because the enemy knew that Así es que está en ti that was true and el run away. poder, That's why la autoridad. in you there's de la power, palabra. there's authority from Echa a the word. correr al enemigo. Go and scare away the enemy. Vendrá por un camino He will come from one y way, por 7 caminos huirá. and 7 ways he will scare off. Pero ¿quién lo va a hacer? But who's going to do it? Tú, You, yo, I, todo el que está aquí sentado en esta hora. everybody that is sitting here in this Dios hour. quiere hacer algo poderoso en esta hora. God wants to Ponte do de something pie. powerful. Dale un aplauso al Why don't you Señor. give a hand to the Gracias por los que nos están viendo por ahí And thank you for those en, that are en los, watching en los medios of the que fueron social media transmitidos. of that Queremos was darle gracias por habernos acompañado en esta hora. streamed, Y and we queremos wanna decirle thank que you for Dios te coming bendiga, and joining. que Dios te guarde. And I just want to Deja que Dios te empodere let the Lord take para care que of you. seas Keep una persona del reino de Dios so you can be y seas victorioso. someone from the kingdom of God Declaramos donde tú estás and be victorious and declare from que where la you are victoria es grande that the victory is sobre tu vida. over your life, Detrás de la puerta, over the doors. empodérate, porque Jesús está esperando por ti. Empower yourself because Jesus is waiting for you.